Buenos días, amados hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar en oración. Cierren sus ojos. Amado Padre, esta mañana te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto, un corazón atento, un corazón entendido, que hoy podamos escuchar tu palabra, que podamos guardarla, que podamos llevarla por obra, que podamos dar testimonio de ella, que podamos reflejarla en nuestra vida. Ayúdanos a hacer luz en el mundo, que hoy como iglesia podamos nosotros dar ese reflejo que tú nos has enseñado, Señor, que hoy el mundo pueda ver a través de cómo hoy vivimos, de cómo hoy trabajamos, cómo nos comportamos, Señor, que te puedan ver a ti, que te puedan conocer a ti a través de nuestro testimonio. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, una iglesia agradecida, una iglesia con hambre y sed de tu palabra, que hoy podamos nosotros desear tu palabra, anhelarla, que hoy podamos llenarnos de tu Espíritu Santo, que este lugar esté lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para que hoy tomes tú el control de esta predicación, Señor, que sea tu mensaje el que salga de mi boca, Señor, para que hoy tu iglesia pueda ser alimentada. Te damos gracias también por la vida de nuestro pastor. Sabemos que sigues obrando en su salud, Señor. Te pedimos que este tiempo que tú le has dado de reposo, Señor, pues sea para fortalecer esa comunión íntima contigo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Que tú puedas hablarle a su corazón para seguir dirigiendo tu iglesia, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a comenzar esta predicación con el título, y el título de esta mañana es: Yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y todos nosotros somos iglesia. Amén. Muchos crecimos con la idea de que una iglesia era una construcción, un edificio, un lugar físico donde nos reuníamos los domingos. Yo crecí con mis papás diciéndome que los domingos teníamos que ir a la iglesia. Y pues te quedas con esa idea de que la iglesia es ese lugar. Así como cuando nos dicen que vamos a la escuela es un lugar donde hay salones, donde hay canchas para hacer deporte, donde está la tiendita, que muchas veces queríamos ir todos los días a la tiendita a comprar, y pensábamos que era ese lugar, y así crecimos con esa idea. Pero cuando comenzamos a conocer la palabra, específicamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que del verdadero significado de la iglesia y lo que verdaderamente es la iglesia. Y esta palabra de iglesia proviene del griego eklesia, que se escribe con doble K, eclesia. Y el significado de esta palabra es llamar afuera o llamar fuera de. También puede traducirse como asamblea, como congregación, pero un significado notable es que dice llamar afuera. Y debemos entender ese llamado. Muchas veces hablamos del llamado de Dios. Decimos que nosotros hemos recibido un llamado. Y si estamos aquí, seguramente hemos atendido a ese llamado. Pero cuando Dios nos llamó, ¿dónde nos encontrábamos? Tenemos que comenzar con saber y reconocer en qué lugar y cómo nos encontrábamos antes de ese llamado. Y muchos de nosotros pertenecíamos al mundo, pertenecíamos a Satanás. Y hoy sabemos que el mundo lo gobierna Satanás. Nos encontrábamos en tinieblas, y ahí es de donde nos sacó Dios. Nos llamó y nos rescató. Y no es casualidad que mis hermanos de alabanza mi hermana Anaí haya
compartido este versículo. Está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No cabe duda que el Señor es perfecto y que nos pone en el mismo espíritu. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Estábamos en tinieblas y nos llamó a su luz admirable. ¿Te sientes esta mañana llamado por Dios? ¿Te sientes con ese llamado? ¿Sientes que al venir a congregarte estás atendiendo a ese llamado? Muchas veces podemos pensar que nosotros fuimos a buscar a Dios cuando nos sentíamos débiles, cuando nos sentíamos quebrantados, nosotros buscamos a Dios. Pero no es así. La realidad es que Él nos llamó. Nos llamó para ser sus hijos, para ser parte de ese linaje escogido, parte del real sacerdocio, parte de esa nación santa, parte de su pueblo. Amén. ¿Te sientes así? ¿Te sientes parte de su pueblo? Dios tiene muchas maneras de llamarnos y seguramente a cada uno de nosotros nos llamó de manera diferente, nos llamó de maneras distintas, pero eso no es lo importante. No importa cómo nos haya llamado, a todos nos llamó para una misma cosa, para solo una cosa. Nos llamó para ser su iglesia. Nos llamó fuera de las tinieblas, fuera del mundo, fuera del pecado. Nos apartó para Él. Nos llamó para hacer una misma cosa. En la iglesia ya no hay divisiones, todos somos iguales. No importa cuál sea nuestro origen, no importa cuántos pecados hayamos cometido, si hoy tenemos un arrepentimiento genuino, no importa nuestro pasado, hemos sido llamados para pertenecer a la familia de Dios. Amén. Efesios 2:19, acompáñenme a Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Entonces ya no hay diferencia en la iglesia, todos somos uno mismo. Antes éramos tinieblas, éramos obscuridad y hemos sido llamados a la luz para hacer luz. Amén. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios nos llamó sin importar en qué condiciones estábamos. Nos llamó sin importar qué vida habíamos tenido o cuántas veces nos habíamos equivocado. Él nos llamó para ser parte de su iglesia. Y Cristo hace todo nuevo. Amén. Dejamos de ser lo que éramos para convertirnos en iglesia. Lo que no podemos hacer, y lo digo porque Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado, es querer seguir en tinieblas y querer ser parte de la iglesia.
Si aún seguimos en tinieblas, no podemos ser parte de la iglesia de Cristo. Puedes congregarte, puedes asistir a estudios, palomita, pero si sigues teniendo una vida en tinieblas, una vida de pecado, seguramente no eres parte de la iglesia de Cristo. Romanos 8, versículo 9, acompáñame a Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dios ya nos llamó a salir de las tinieblas y ser parte de su familia. No puedes pertenecer a la iglesia y a las tinieblas. Dice la segunda carta a los Corintios 6:14: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, Él nos apartó para ser parte de su iglesia. Nos llamó fuera del pecado, fuera de las tinieblas, fuera de la oscuridad. ¿Amén? ¿Y dónde tiene su origen la iglesia? Hoy vamos a conocer el origen de la iglesia. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? Y Jesús mismo profetizó ese origen. Jesús mismo profetizó la edificación de su iglesia. Es importante saber que solo hay una iglesia de Cristo. Todas las iglesias que hoy podemos conocer, podemos ver, tienen diferente nombre. A esas iglesias son iglesias locales. Y así las podemos identificar. Y cada una de ellas tiene su propia administración. Pero el que debe gobernar a cada una de esas iglesias es Cristo. Y muchas veces esas iglesias locales dan un mal testimonio porque el hombre quiere gobernar. Se quiere hacer la voluntad del hombre y no la de Cristo. Esta tarea de levantar iglesias locales, cercanas al pueblo de Dios, cercanas a la gente que iba a pertenecer a la iglesia, Pablo comenzó con esa tarea de levantar esas iglesias. Iba visitando, recorriendo los territorios para levantar esas iglesias, levantando pastores, levantando maestros. Pero Jesús profetizó esa iglesia, ese nacimiento. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, Evangelio de Mateo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 18. Acordémonos que este pasaje habla de la confesión de Pedro, que Jesús le pregunta que quién dice la gente que es él y quién dices tú que soy yo. Y al final de este pasaje, en el versículo 18, Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí debemos conocer y entender las palabras que usó Jesús para referirse a Pedro, a la piedra y a la roca. Muchas veces usan este versículo para engañar y hacernos creer que Jesús dejó un representante, alguien que gobernara su iglesia aquí en la tierra. Pero no es así. Cuando Jesús dijo: yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Él utilizó dos palabras distintas. Una, cuando se refirió al nombre de Pedro,
utilizó la palabra griega Petros cuando se refirió a la roca, utilizó la palabra Petra. Y pareciera que son similares, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Pero cuando comenzamos a conocer las definiciones de las palabras que están en la Biblia, nos damos cuenta que Petros se refería a una piedra pequeña y Petra se refería a una piedra grande donde se puede construir. Y un ejemplo de esta roca o esta piedra grande lo podemos ver en Mateo capítulo 7. Cuando habla la palabra de los dos cimientos, en el versículo 24 y 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, si pudiéramos parafrasear ese versículo, esas palabras de Jesús, podríamos decir: y yo también te digo que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca grande, base, que sirve de fundamento, edificaré su iglesia, refiriéndose a él mismo. Una piedra es algo que podemos tomar con nuestra mano y lanzar. Así se refería a Pedro. Mientras que una roca es algo donde podemos construir, refiriéndose a Jesús. Esa es la diferencia en este pasaje. Existen otros pasajes que respaldan también que Jesús es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Una iglesia debe de estar fundamentada en Cristo, en la palabra. Debe de estar gobernada por Jesucristo. Efesios 2:20. Acompáñenme a Efesios. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aún los apóstoles y los profetas están edificados y levantados sobre Cristo. Y él mismo profetizó ese levantamiento de su iglesia. ¿En qué momento surge esa iglesia? Cuando llega el Espíritu Santo. Jesucristo quería reunidos a todos los que iban a pertenecer a su iglesia. Por eso en Hechos capítulo 2 habla de ese momento que es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es lo que mantiene una iglesia unida.
El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos parte de su iglesia. Romanos 8:9. Nuevamente ya lo habíamos leído. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es cierto que hoy no podemos saber si cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. No es algo que se manifieste físicamente. No se marca, no cambiamos de color, no se nos cambia el cabello de color. Sin embargo, hoy con el fruto que damos es lo que puede señalarnos o puede decirnos si tenemos el Espíritu Santo o no. También Jesús nos advirtió que en las iglesias no todos iban a tener ese Espíritu Santo, no todos iban a pertenecer a su iglesia. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y debemos tener cuidado. En las iglesias hay muchos que llegan y así como llegan, se van. Y no hablo de hermanos que tienen que irse a otra iglesia por cambio de trabajo, porque se movieron de lugar de residencia. Hablo de los que sin ninguna justificación simplemente dejan de congregarse. Simplemente buscan otra iglesia porque en la que ellos están piensan que no están siendo alimentados. El Espíritu Santo es el único que puede mantener a una iglesia unida. Por eso ese día de Pentecostés es tan importante para la iglesia, porque se derramó el Espíritu Santo. Y todos ellos que recibieron ese Espíritu Santo, Jesús les dio un propósito. Y es el mismo propósito que hoy como iglesia todos nosotros tenemos. Y es cierto que necesitamos al Espíritu Santo para cumplir ese propósito. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Y cuál es ese propósito de la iglesia? ¿Qué propósito tiene la iglesia de Cristo? Uno de ellos está en Hechos 2:42, ahí mismo, estamos en Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es uno de los propósitos de la iglesia, la doctrina de los apóstoles, esa doctrina que les fue dada por Jesucristo mismo. Por eso los apóstoles compartían el evangelio. Cristo les enseñó a ellos directamente el evangelio, y eso es lo que los apóstoles compartían. Dice: en la comunión unos con otros. Hoy, por eso, nosotros debemos mostrar amor a nuestros hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos esa comunión unos con otros, una comunión que nos da el Espíritu Santo. Otro propósito es enseñar la palabra de Dios. No puede haber una iglesia de Cristo que no enseñe la palabra de Dios. En Efesios 4, versículo 14, Efesios 4:14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto en Cristo. Esto es Cristo. Se debe enseñar palabra. Esa es la forma en que la iglesia va a tener un crecimiento. Muchas veces hay iglesias grandes, vemos iglesias llenas, donde solo se comparte poca palabra.
están más interesados en el espectáculo, están más interesados en que los congregantes se sientan cómodos, encuentren amigos. La iglesia no es un club social. La iglesia debe compartirse palabra, debe enseñar palabra. Otro propósito y que Dios nos dejó como mandato es celebrar la cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una ordenanza para la iglesia el celebrar la cena del Señor, el recordar constantemente el sacrificio que Él hizo por nosotros. Otro propósito es orar unos por otros. Orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar unos por otros. Orar por las necesidades de la iglesia. Orar por las necesidades de nuestro pastor. Orar por las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Otro propósito le fue dado a Pedro, y así como a Pedro, no le fue dado a toda la iglesia, solo a algunos tienen ese llamado de pastor, de apacentar las ovejas de Dios, apacentar la grey de Dios. En Juan, capítulo 21, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él respondía: sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús le decía: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese llamado no lo tenemos todos, no es para toda la iglesia, pero es un propósito de la iglesia, el que las ovejas nos podamos reunir para ser alimentados, el que las ovejas hoy tengamos un pastor que dirija nuestra vida, que nos dé ese mensaje que viene de parte de Dios, ese consejo que viene de parte de Dios. Amén. Y así como hay pastores, hay muchas otras responsabilidades y actividades en la iglesia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13, primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, tenemos el fundamento que es Jesucristo, tenemos la base de la iglesia que es Cristo, la cabeza
que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo. Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de un hombre. Cristo la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Como dijimos, a algunos les tocará, serán llamados a ser pastores, maestros, consejeros, diáconos. Algunos tendrán un servicio activo aquí en la iglesia, aquí en la casa de oración, y otros simplemente servirán con su vida, siendo testimonio, siendo luz. Servirás en tu familia, donde Él te puso, en tu trabajo, donde Él te puso, en la comunidad, donde Él te puso. Algunas veces serás usado con palabras, hablando de Jesús, hablando de la palabra, y otras veces solamente con tu testimonio, solamente que la gente te mire cómo vives, cómo actúas. Así le sirves al Señor. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, habla también de ese cuerpo que es la iglesia. Efesios 4, versículos 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Edificándonos en amor. Por eso es muy importante que hoy nos preparemos, que hoy estudiemos, que tratemos de memorizar los versículos, porque la edificación de la iglesia se realiza por la misma iglesia, a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Por eso también hoy hablaremos del crecimiento de la iglesia. Pedro habló de esa edificación y ese crecimiento de la iglesia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, habla de piedras vivas. Esas piedras que, como ya vimos, son piedras que se pueden tomar y se pueden lanzar. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Nosotros, piedras que nos vamos edificando, que vamos construyendo esa iglesia donde el fundamento es Jesucristo. Cada una de nosotros, esas piedras vivas, vamos formando esa iglesia. El crecimiento que tuvo este lugar, Agua de Vida, se manifestó físicamente, pero el crecimiento de una iglesia no se mide por la cantidad de congregantes. No podemos medir el amor de una iglesia por el tamaño de sus paredes. No podemos medir la obediencia de una iglesia por el número de lugares disponibles. No podemos medir la fidelidad de una iglesia por el número de salones o el tamaño de sus salones.
El tamaño de una iglesia no se mide físicamente, se mide espiritualmente. Y sin duda esta iglesia ha crecido, comenzando con nuestro pastor. Sin duda le ha dado un crecimiento de palabra, de sabiduría, de amor. Y sin duda también los servidores hemos crecido. Muchas veces los servidores hemos sido probados, pero podemos estar seguros que hoy esas pruebas las enfrentamos de manera diferente. Y hoy los servidores tenemos el anhelo de crecer en el conocimiento de la palabra. Sabemos la responsabilidad que implica el compartir la palabra, el dar un estudio, el dar un devocional. Por eso Dios ha puesto en el corazón de cada servidor el que nos preparemos, para que el mensaje que se da sea el mensaje de Dios y no un mensaje del hombre. Y así como el pastor y los servidores hemos crecido, también las ovejas han crecido. También las ovejas hemos crecido, porque los servidores también somos ovejas. Si hoy sientes que no has crecido, yo te invito a que tengas una mayor comunión con Jesucristo. Jesucristo es el que da el crecimiento. El Espíritu Santo es quien da ese crecimiento. No tienes que llegar antes de alguien. No es una carrera de velocidad. No te sientas mal si ves a un hermano crecer más rápido o a mayor velocidad que tú. Lo que importa es que llegues. Es una carrera de resistencia. Y sin duda la oración es fundamental para que Dios nos dé ese crecimiento. Dios ve en nuestro corazón, cuando oramos, ese deseo ferviente de crecer. Le pedimos a Dios que nos ayude a crecer, que nos ayude a tener sabiduría. Y sin duda el pastor y los servidores necesitamos oración. Para nosotros como servidores es una prueba muy grande que el pastor tenga que tomar reposo, que por salud tenga que tomar reposo y delegue ciertas actividades a los servidores. Para los servidores es un reto que tengamos que cubrir esas actividades que el pastor hace. Es un reto para mí estar parado aquí compartiendo. Eso implica que me tengo que preparar, que tengo que entender mejor las Escrituras para poderlas interpretar y poderlas compartir. Y sin duda en estos momentos necesito oración de parte de la iglesia. No para que suba aquí y comparta, porque aunque me cueste trabajo subir, me aguanto los nervios, leo, comparto, pero sus oraciones deben ser para que yo refleje en mi vida lo que yo estoy predicando aquí. De nada sirve que yo comparta la palabra si mi vida no refleja lo que estoy yo diciendo aquí. El primero en reflejar lo que yo digo aquí debo ser yo. Y por eso necesitamos oración. Por eso necesitamos una iglesia unida que no deje de orar por nuestro pastor y por los servidores. Amén. Y también, si somos parte de la iglesia, nos interesa el futuro de la iglesia. ¿Qué va a pasar más adelante con la iglesia de Cristo? Y muchos de nosotros sabemos que esa iglesia va a ser arrebatada. Va a ser un momento de un abrir y cerrar de ojos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18.
Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ese es el propósito también de la iglesia: alentarnos unos a otros y compartir y enseñar que Cristo viene por su iglesia, y que su iglesia, dice aquí, lo va a recibir en el aire. Amén. Y la mayor bendición que podamos recibir como iglesia es: así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vida eterna con Jesucristo. También será una iglesia glorificada. Romanos 8, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Estaremos con Cristo, estaremos en su presencia con un cuerpo glorificado. Ya no más enfermedad, ya no más cansancio, ya no más flojera, desánimo. Tendremos un cuerpo glorificados, estaremos con Cristo y todos seremos su iglesia, su esposa, su novia. Amén. Y ya para terminar, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vida eterna, eso nos regaló Jesucristo. Eso le regaló a su iglesia Jesucristo. Vida eterna, inmortalidad. Ya no seremos corruptibles, sino incorruptibles. Esa es la glorificación que Jesucristo está preparando para su iglesia. La tercera etapa de la salvación. Recordemos que la salvación es justificación, santificación y glorificación, cuando estemos en su presencia. Amén. ¿Te sientes gozoso? Porque eres iglesia, porque eres novia de Jesucristo, y el novio viene por su novia. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia.
Cierra tus ojos. Amado Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque hoy nos sentimos privilegiados de ser parte de tu iglesia. Te damos las gracias por ese llamado que nos has hecho, Señor. Te damos gracias porque tú nos sacaste de las tinieblas, nos sacaste del mundo, nos sacaste de la oscuridad, de ese lodo cenagoso, Señor, para llevarnos a tu luz admirable, para llevarnos a tu presencia. Te damos gracias porque hoy reconocemos el amor que nos tuviste, Señor, cuando hiciste ese sacrificio en la cruz por nosotros. Por ese sacrificio hoy podemos ser parte de tu iglesia, podemos ser parte de tu cuerpo. Te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia fiel, una iglesia amorosa, una iglesia que refleje tu amor, que refleje las enseñanzas que tú nos has dado a través de tu palabra. Te pedimos que siempre haya oración en nuestras vidas, que nosotros como hermanos, como pertenecientes al cuerpo de Jesucristo, podamos estar orando unos por otros, Señor. Te pedimos que nuestras oraciones siempre vayan dirigidas a cumplir tu voluntad, que no sea la voluntad del hombre la que hoy oramos, Señor, sino que sea siempre tu voluntad. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos consueles, que nos des dirección, que nos des sabiduría. Hoy necesitamos de ti, Señor, como iglesia. Necesitamos que nos fortalezcas. Necesitamos que hoy, que nuestro pastor no se encuentra presente físicamente, Señor, nosotros como servidores tengamos ese anhelo de servirte, Señor. Tengamos un corazón siempre agradecido y un corazón siempre dispuesto a servirte. Te damos tantas gracias esta mañana, Señor. Te pedimos por la vida de mis hermanos, por sus familias, que puedas bendecir esta semana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.